como si fuera mi último día. Voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. me quedara un momento, Me quedara un momento. voy a mostrar que te amo, que estoy con... Señor les bendiga en esta hermosa noche, mis hermanos amados. Es una bendición poder estar nuevamente en sus casas, ¿verdad? Que nos den esa oportunidad de poder pues entrar a sus hogares por medio de este medio, de estas plataformas, para poder seguir platicando acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Quiero que cierre sus ojos, por favor. Ya no me pusieron el canto, pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que sea Él el que nos hable en esta hermosa noche. Pues yo creo que tenemos mucha necesidad del Señor y Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que cierre sus ojitos ahí donde usted está y le vamos a dar la gloria al Señor y le vamos a suplicar su auxilio, su revelación de su palabra. Padre, te damos gracias esta preciosa noche. Venimos delante de ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, Señor, para poder aprender acerca de lo que tú tienes para nosotros. Te suplico, Señor, tu ayuda, que venga tu auxilio, Señor, para mi vida y para la vida de mis hermanos también, para que pueda caer tu revelación, pero que también pueda ser asimilada, Señor, por nosotros, ya que tenemos tanta necesidad, Señor, de seguir aprendiendo de ti, de la administración de tu palabra, Señor, no de los conceptos humanos, sino de lo que tú tienes en tu palabra. Te pido que traigas ese espíritu de ciencia, de sabiduría, Señor, que venga el raciocinio, Señor, el que dice Santiago, esa sabiduría, Señor, del cielo para poder entender tu palabra. Te pido que lleves todo pensamiento, Señor, y todo espíritu que es contrario al tuyo a la obediencia de Cristo, y declaramos, Señor, tu gobierno y tu señorío en este lugar. Te pido, Señor, que ministres nuestro corazón, que ministres nuestra alma, Señor, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu sea ministrado por medio de tu palabra, que seamos ministrados integralmente. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a seguir platicando, amado hermano, de la familia en el tiempo final. Estamos hablando, usted sabe, estamos hablando acerca de lo que es el espíritu de Elías, y nos hemos basado en el texto de Malaquías y en el que está en Lucas, donde dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y en Lucas dice, y el de los rebeldes a la prudencia de los justos. No hemos podido llegar todavía a la prudencia de los justos porque estamos todavía aprendiendo, profundizando un poquito acerca de lo que el espíritu de Elías hace, aparte de lo que ya obviamente dice ahí que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Pero dentro de esa administración, dentro de eso que obviamente es lo más claro que dice el pasaje, también el espíritu de Elías hace muchas cosas más en nuestra casa, y hemos venido viendo que pues por medio del espíritu de Elías se conocen los tiempos, que por medio del espíritu de Elías somos librados de Sarepta, que quiere decir emboscada de la boca, lo que nosotros mismos hemos proferido o hemos dicho. Y recuérdese que la boca tiene poder, ¿verdad? Y luego vimos también que Elías erradica toda idolatría de nuestra casa. Y en eso encontramos muchas palabras hebreas, hermano, acerca de lo que significa idolatría o ídolos que se pueden meter en nuestra casa.
Leímos en Jeremías, hemos estado leyendo todos estos lunes que hemos estado estudiando, hemos leído que el Señor reprende a su pueblo y le dice, porque ustedes anduvieron tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales. Sabe que Baal, ya lo explicamos, fue el primer ídolo que vimos, y cuando dice detrás de Baales, dice detrás de ídolos o detrás de un ídolo. Y estudiamos que eso fue enseñado porque ahí en Jeremías sigue diciendo, anduvieron tras la terquedad de su corazón y tras ídolos tal como sus padres se los enseñaron. Entonces, esa administración de idolatría, hermano, hemos aprendido que no solamente es lo que nosotros pensábamos, quizás, ¿verdad? Que es solamente tener una imagen o idolatrar una imagen, etcétera. Vimos, hermano, en Romanos, si no estoy mal, en su capítulo 2, no recuerdo el verso, pero leímos que una de las versiones dice, tú que detestas los ídolos, cometes actos de idolatría, y hemos estado estudiando acerca de eso. Empezamos a ver a Baal, vimos que Baal hace casa, vimos también otra palabra que se traduce como ídolo, que es Abén, que quiere decir afán o vanidad, ¿verdad? Y que son actos de idolatría. También vimos a Hamán o Chamán, que es aquel ídolo del sol que no solo trae idolatría por medio del enojo, ira y todo lo que va progresando, sino que también hablamos de que el apóstol Pablo dice que las personas se casen, que no se estén quemando. También hablamos de que puede meterse un acto de idolatría por medio de la sexualidad. Muy bien, esto solo se lo digo para que podamos retomar y podamos platicar rápidamente, porque hoy quisiera que pues seamos ministrados también por la alabanza, unos 5, 8 minutos por ahí, y que el Señor también obre en nuestro corazón, porque para eso son los salmistas y para eso es la alabanza, ¿verdad? Quisiera hablarle esta noche entonces acerca de la palabra 60-90. He ido agarrando palabras. No las he podido estudiar todas porque son bastantes, hermano. Ya llevo, por lo menos he encontrado 17 o 18, y creo que hay más en el diccionario de nombres hebreos directamente, aparte de lo que se puede encontrar en el diccionario Strong. Pero vamos estudiando y hemos ido agarrando, por ejemplo, la que vimos la semana pasada. Creo que le dije que aparecía solo una vez, y esta palabra, la semana antepasada, perdón. Y esta noche quiero platicarle de la palabra hebrea 60-90. Esta palabra aparece 4 veces en la Biblia. Pero es interesante porque aparece una sola vez, aparece traducida como ídolo. Es decir, literalmente aparece traducido ídolo en nuestras Biblias. En las otras 3 veces aparece como dolor, trabajo y perversidad. Pero estas 3 palabras están íntimamente ligadas también con este ídolo de la palabra hebrea 60-90. Está íntimamente ligado con actos de idolatría, y vamos a rápidamente estudiarlos para que usted se pueda llevar algo a su casa, y que por favor le suplico que abra su mente, su corazón, que su espíritu, amado hermano, pueda recibir la palabra y de verdad podamos hacer cambios radicales en nuestra manera de vivir, porque yo creo que el Señor viene muy pronto. Y a veces uno piensa que, como dice la palabra del Señor, algunos tienen por tardada su venida, pero sinceramente no es así. No nos dejemos engañar. El Señor está pronto a su venida, o puede ser que también nos llame a su presencia, y debemos de estar preparados, hermano, porque nosotros tenemos el conocimiento de lo terrible que viene para el mundo. Entonces el Señor les dijo a los discípulos, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él dijo que empezaran por la casa, por Jerusalén, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar ministrando constantemente la casa, porque queremos a veces enseñar a los de afuera, pero ni nosotros ni los nuestros estamos todavía en esa condición, ¿verdad? Entonces tenemos que ministrar la casa como el Señor se lo dijo a sus discípulos. Empiecen aquí en casa, en Jerusalén, luego Samaria, Galilea, todas las naciones, ¿verdad? Y ahí a todas partes del mundo. Muy bien, esta palabra hebrea 60-90 se escribe Otseb. Esa es la palabra hebrea, que quiere decir ídolo
usted lo puede buscar, esto se lo estoy leyendo en el diccionario Strong, quiere decir ídolo. Eso es básicamente lo que quiere decir, pero dice como modelado. También dolor corporal o mental, dice el diccionario Strong. Después dice dolor, ídolo, y también tiene la connotación de perversidad. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a tratar de entender esta noche lo que este espíritu hace. Entonces, hay 4 apariciones únicamente de esta palabra 60-90 en la Biblia, y vamos a verlas con la ayuda del Señor rápidamente. El primer versículo donde se traduce la palabra Otsed, que es el único que se traduce literalmente como ídolo, nos da el indicativo de qué es lo que hace este ídolo en nuestra casa. Que de hecho todos lo hacen, pero de una manera más clara nos lo deja ver. Quisiera que me acompañe, si mis hermanos fueran tan amables, de poner ahí Isaías 48, verso 1 al 5. Vamos a leerlo en la versión de las Américas. Que el Señor nos auxilie esta hermosa noche. Y dice, aquí está el profeta Isaías hablándole al pueblo del Señor. Oíd esto, casa de Jacob, otras versiones dicen casa de Israel, los que lleváis el nombre de Israel y salisteis de las entrañas de Judá, los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, pero no en verdad, ni en justicia, aunque lleváis el nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. Mire qué interesante lo que les dice. El verso 3. Las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré. De mi boca salieron y las proclamé. Esto está hablando de una palabra profética. De repente actué y se cumplieron. Verso 4. Por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente. Imagínense lo que les está diciendo, hermano. Les está diciendo que tiene una dureza. Y recuerden que el espíritu de Elías lo que hace, lo que platicamos, una dureza tremenda. Imagínense un tendón de hierro en tu cerviz, les dice, y de bronce tu frente. Yo pues te declaré desde hace tiempo, antes de que sucedieran, te las proclamé. No sea que dijeras, este verso es el que me interesa, el verso 5, no sea que dijeras, mi ídolo, ahí es mi Otsed, mi ídolo las ha hecho y mi imagen tallada, fundida, las ha ordenado. Entonces, en este último verso, en el verso 5, mire, una de las cosas que la palabra profética hace, que lleva implícito, aparte de traer la voluntad del Señor, ¿verdad? Que son ojos espirituales. Por ejemplo, el ministerio profético es el que vela, el que ve dentro de las iglesias y trae la palabra del Señor de alguna manera. Pero una de las cosas que la palabra profética debiera de hacer o debe de hacer es traer lo que Dios va a hacer antes de que se haga, porque por eso es profético, para que nosotros no le atribuyamos a nada o a nadie lo que pueda pasar como milagros, maravillas, etcétera, en nuestra vida. Porque este ídolo, Otsed, lo que hace, amadísimo hermano, si usted le pone atención, el Señor le dice, yo pues te las declaré hace tiempo, antes de que sucedieran te las proclamé, no sea que dijeras. O sea, la palabra profética vino antes, ¿para qué? Para que ellos no dijeran, mi ídolo las ha hecho, mi Otsed las ha hecho. Entonces, este ídolo, los actos de idolatría que puede meter en nuestra casa es el atribuirle a algo o a alguien lo que el Señor anticipadamente ya había dicho que iba a hacer. Amén. Entonces, mire pues, hay veces que uno piensa que las cosas que pasan en nuestra vida son a causa de que nosotros pusimos el esmero en algo. A veces se lo adjudicamos o se lo atribuimos a la casualidad,
O a veces se lo podemos atribuir a un ídolo. Y podemos llegar a pensar que porque papá fue muy bueno con nosotros, nosotros somos hoy lo que somos. No, ya había una palabra profética para nuestra vida antes de, ¿verdad? Por eso la gracia en las cartas de Pablo dice que Él nos conoció de antemano, también nos predestinó, ¿verdad? Nos justificó, nos glorificó, etcétera, todo lo que usted sabe. Pero cuando dice que nos conoció, Él ya sabía, entonces Él ya tenía un conocimiento de nosotros y proclamó cosas. Yo no sé si a usted, mire, hay palabra profética que es muy generalizada, ¿verdad? Pero también creo que hay palabra profética que ha venido a la vida suya y a la vida mía, y que de repente, como dice este texto, si usted lee el contexto del verso que estamos leyendo, ahí dice, de repente actué y se cumplió. Así es como el Señor lo manifiesta en este pasaje de Isaías, capítulo 48, que leímos del 1 al 5. Pero Él le tuvo que decir al pueblo de Israel, yo lo profeticé antes para que ustedes no le vayan a atribuir el milagro que está pasando en tu vida. La maravilla que está pasando en tu vida no se la vas a atribuir a un ídolo. No sea que digas, mi ídolo las ha hecho y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Es impresionante cómo nosotros podemos meter actos de idolatría y poner nuestra confianza donde no se debe de poner, creyendo nosotros que lo que está pasando en nuestra vida es porque tenemos tal o cual cosa, porque tenemos tal o cual apellido, porque somos diligentes, que parte de eso es, pero yo quiero que hoy lo vea, que usted es diligente porque el Señor le dio la capacidad, abrió su mente, su corazón, y con un propósito el Señor ha permitido que usted lo sea, porque si no tuviéramos la bendición de Dios, ninguna de las cosas que han venido como un milagro, como una maravilla para su vida, podrían pasar. Entonces, este ídolo, esta palabra Otseb, lo que hace es que, o lo que quiere hacer, los actos de idolatría que quiere meter a nuestra casa, es que nosotros dejemos de darle la gloria a Dios en todas las cosas que puedan pasar en nuestra vida. Obviamente estamos hablando de aquellas que nos favorecen, como milagros, maravillas, cosas extraordinarias que puedan pasar en nuestra vida, que de repente nosotros se las podemos adjudicar o atribuir a algo que no es Dios. Entonces nuestra confianza, nuestra fe, nuestro agradecimiento ya no va a ir hacia el Dios de los cielos, sino que va a ir hacia aquella persona, lugar o cosa que nosotros pudiéramos pensar que es la causante de lo que nosotros estamos recibiendo. Por eso este texto dice, para que no digas mi Otseb las ha hecho. El Señor dice, yo las hice antes. Leamos, acompáñame a Isaías capítulo 31, verso 3. Ahorita vamos a ir entendiéndolo un poquito mejor. Dice ahí en Isaías capítulo 31, verso 3. Hay de los que descienden a Egipto. Sabe que Egipto es el mundo. Estamos en la versión de las Américas, ¿verdad? Es Isaías capítulo 31, verso 3. Leamos, si querés, leamos desde el 1, si me hicieras el favor. Solo puse el texto que me interesaba al final, pero creo que mejor lo vamos a leer completo para entenderlo bien. Vamos a leer hasta el 3. Dice, con signo de admiración, dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Cuando ya pensamos en buscar ayuda, yo no le estoy diciendo, mire, yo no le estoy diciendo que desechemos, y quiero que hagamos una pequeña pausa. Yo no le estoy diciendo que nosotros no aprovechemos cualquier vaso que el Señor quiera poner en nuestro camino para bendecirnos, sea persona, sea alguna circunstancia, sea algún lugar o cosa, pero no se lo podemos atribuir
a esa persona, a esa circunstancia, a ese lugar o a esa cosa. No le podemos atribuir aquellas cosas que solo Dios puede hacer, porque eso sería un acto de idolatría, sería empezar a idolatrar algo. Entonces, mire lo que pasó aquí con este pueblo. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Mire, aquí hay un acto de idolatría porque ya la confianza se le acredita a jinetes, a caballos, ¿verdad? Entonces podemos llegar a pensar que la victoria la vamos a alcanzar teniendo nuestra confianza en alguien más. Entonces, si llegara a pasar que el Señor en su misericordia incluso nos diera la victoria teniendo nosotros una lucha, por la mentalidad que ya tenemos o por lo que estamos haciendo, nosotros podríamos llegar a atribuirle no a Dios, sino a un ídolo. Nosotros podemos edificar ídolos al nosotros querer buscar, al poner nuestra confianza en personas, lugares o cosas, para que me lo entienda más o menos claro de esa manera. Dice después el verso 2, pero él también es sabio y traerá el mal y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. El verso 3, pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor pues extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos a una perecerán. Mire qué interesante porque mire, el ser humano, nosotros tenemos la tendencia a buscar ayuda en hombres, a buscar ayuda en naciones, a creer que va a mejorar nuestra situación física, espiritual, almática, económica, moral, etcétera, buscando ayuda donde no se debe. Y entonces, si de alguna manera el Señor por misericordia permitiera que alguna de estas cosas pasen, buscando nosotros la ayuda equivocada, lo que puede pasar es que nosotros estamos edificando un ídolo. Un ídolo. Mire, usted no puede poner su confianza ni le puede atribuir su sanidad a una medicina, ni a un médico, ni a un ministro, ni la victoria de alguna cuestión legal a un abogado o a un magistrado o a un juez, sino que todas las cosas en las que nosotros somos más que vencedores y somos victoriosos, esas cosas esas victorias solo se las podemos atribuir a Dios. Y al atribuirle a Dios todas nuestras victorias, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud va a ir hacia el Dios de los cielos. Entonces a Él va a ser al único que vamos a adorar y a glorificar. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay gente que ha puesto su fe en médicos, en terapias, en medicinas, en ministros, llámese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, etcétera. Algunos más han puesto su confianza en su papá, en su casa, en una nación. ¿Por qué cree que tanta gente migra? Porque van pensando que una nación, con su forma de vida, con el trabajo que provee, pueden darles una mejor vida. Y entonces hicieron un Dios de algo que no lo era, porque empezaron a atribuirle las maravillas que pueden pasar en tu vida, que tú piensas que puedes lograr, las victorias que puedes alcanzar, se las empiezas a atribuir a alguien, y si llegan, peor. Mire, yo me recuerdo que alguna vez, yo no sé si el pastor Eddie lo ha contado, pero al menos a mí sí me lo contó, no sé si aquí en la iglesia, pero yo me recuerdo que cuando él me contó en alguna ocasión, que cuando él se fue emigró a Estados Unidos y regresó, él traía alguna cantidad de dinero en dólares. Pero, hermano, esa cantidad en dólares, cuando él regresó aquí a Guatemala,
Se esfumó, se acabó, según lo que él me cuenta. Le estoy trasladando lo que me cuenta. Pero no es eso en lo que me quiero enfocar, sino que él me decía, a mí Dios me habló y me dijo que me había quitado y se había fumado todo lo que yo había hecho en otro lugar para que cuando él me levantara, yo no fuera a decir que fue el dólar el que me dio el éxito, ni que fue un país ni un lugar el que me dio el éxito, sino que el que me levantó, el que me prosperó, al que le debo toda la gloria, toda la honra, todo el honor, al que le atribuyo mi victoria, es al Dios de los ejércitos. Sin embargo, nosotros hemos escuchado gente que, hermano, idolatran un país, idolatran una profesión, porque ellos dicen, esta profesión me lo dio todo. Te equivocaste, eso no te lo dio Dios. No es tu profesión, no es que eres diligente, no es que eres muy buzo, como decimos aquí en Guatemala. Es porque Dios quiso y a él él quiso, hermano, a él se le dio la gana darte esa victoria, no porque tú hayas alcanzado lo que hayas alcanzado y porque te hayas hecho lo que te has hecho, ni una profesión, ni una terapia, ni una medicina, ni un ministro, ni un hombre, ni una ciudad, ni una nación, ni nada que se quiera levantar antes del Señor te dio las victorias que has alcanzado, ni te las va a dar nadie, te las va a dar el Dios Jehová de los ejércitos. Mire, yo le tengo que recordar algunas cosas que el Señor ha dicho, porque el Señor ha dicho, yo soy tu proveedor. Eso es una palabra profética, para que después no vayas a decir, mi Otsed, mi ídolo, fue el que me dio. El Señor dice, yo soy Jehová Rafa, creo que es nuestro sanador, ¿verdad? Entonces no le vas a estar atribuyendo tú a que tal médico o tal terapia te dio sanidad, porque él ya profetizó de antemano, dijo estas cosas para que hoy no digamos nosotros, no se las atribuyamos, hermano, a cualquier cosa creada, sino que se las atribuyamos a él, porque si no se las atribuimos a él, tu gratitud, tu sacrificio, en cierta manera, tu agradecimiento va a ir enfocado hacia tal o cual cosa y no hacia Dios. Yo no le estoy diciendo, y repito, y vuelvo a hacer a resaltar lo siguiente, yo no le estoy diciendo que menosprecie a nadie, que menosprecie la medicina, ni que menosprecie una profesión, ni que porque Dios ya dijo que usted va a ser victorioso, usted no se va a preocupar en estudiar, ni porque Dios dijo que es su sanador, usted no, cuando esté enfermo no va a buscar un médico. Yo no estoy diciendo eso. Pero Dios puede utilizar todos esos vasos para darte sanidad, para darte una mejor vida, para sanar tu alma. Puede utilizar ministros sobrenaturalmente, incluso para sanar tu cuerpo. Pero no es el ministro, es Dios Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor. Mire pues, vayámonos al segundo pasaje donde aparece la palabra Otsed en la Biblia, pero que se traduce de diferente manera. Es decir, aquí literalmente no aparece como ídolo. Y vamos avanzando. Entonces, este ídolo, como todos los demás, lo que quiere hacer es ocupar el lugar de Dios y que se le rinda tributo a Él, que se le atribuya a Él lo que Él no ha hecho. Isaías capítulo 14, verso 3, versión de las Américas. Aquí Otsed se traduce como dolor, y ya vimos que Otsed se puede traducir dolor en la palabra, usted lo puede buscar en su diccionario bíblico. Se traduce dolor, también se traduce ídolo, también se traduce perversidad. En algunas versiones aquí, por ejemplo, la Reina Valera 60, esa Biblia lo traduce como trabajo, ¿verdad? Refiriéndose al trabajo forzado de esclavitud, a un dolor, pero esta versión lo traduce como dolor. Dice Isaías 14, verso 3, y el día en que el Señor te dé descanso de tu Otsed, es decir, el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor. Mire, hermano, hay muchas cosas que pueden causar dolor en el ser humano. Luego leemos el resto del verso
y de repente el verso 4. Si no, quiero darme a entender de la siguiente manera. Hay una palabra profética aquí que dice, y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor. Hay gente que busca el descanso o le atribuye el descanso del dolor a cosas que no lo son. Llámese enfermedad del cuerpo, llámese una opresión espiritual, llámese un sentimiento doloroso. Por ejemplo, el Señor Jesús decía en el Monte de los Olivos, cuando Él estaba orando, mi alma está triste hasta la muerte. Había un dolor terrible en su alma. Gente que, por ejemplo, ha perdido un ser querido, tienen un dolor en su alma, pero el que nos va a librar de todo dolor de enfermedad, de todo dolor de enfermedad en nuestro cuerpo, alma o espíritu, se llama el Señor Dios. Ahí dice, y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor. Fíjese que, vamos a ver, quiero ver si aquí lo tengo. Sí, este es. Hay cosas que causan dolores terribles en nuestro ser integral, ¿verdad? Como le digo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero hablemos de lo literal. Las enfermedades pueden causar dolor, angustia. Una enfermedad corporal puede llegar a contaminar el alma y el espíritu, hermano. Usted sabe que hay gente que le dicen que tiene cáncer y no la mató el cáncer, sino que la mató lo que provocó, ese dolor que provocó en su espíritu, en su alma, ¿verdad? De pensar que se va a morir y se murió antes de tiempo y quizás no se iba a morir. ¿Por qué? Porque el dolor es terrible. Pero a causa del dolor, lo que este texto está diciendo es que a causa del dolor, porque ahí se traduce, dolor se traduce otsed, a causa del dolor nosotros podemos edificar ídolos y hacer actos de idolatría en nuestra casa. Por ejemplo, hay gente que ya se metió a hacer actos de idolatría porque le tienen excesiva fe a un médico o a una terapia o a una medicina. Y yo le tengo que recordar a usted esta noche que eso, atribuir a que usted sienta mejoría solo por el hecho de que tomó una medicina, estamos cometiendo un acto de idolatría, porque detrás de esa medicina está Dios obrando para que esa medicina, esa circunstancia, esa persona que se llama médico, pueda acertar hacia lo que tú tienes. Porque si Dios no quiere, aunque te pongan al mejor médico del mundo, Dios no va a obrar, ni va a permitir que pase nada, ni va a pasar nada. Y el problema es que la gente, como le resultó una vez bien ir con este médico, va la otra vez, y entonces le empiezan a atribuir su mejora, su sanidad del cuerpo, en este caso, se la empiezan a atribuir a una persona. Y entonces empezamos, sin saberlo, empezamos a levantar un ídolo. Fíjese que hasta nuestros hijos empiezan a aprender de que con tal cual persona quieren ir para que lo revisen. Solo de tal o cual persona, chiquitos o ya más o menos medianitos, que hasta ellos empiezan a aprender a tenerle fe a lo que no se le debe de tener fe. ¿Por qué? Porque tenerle fe a este punto que le estoy diciendo es atribuirle tu sanidad, tu salud, se lo estás atribuyendo a una medicina o a un médico, que, como vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que menospreciemos ni que no seamos diligentes con la medicina. El apóstol Pablo lo enseña. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que Dios puso el medio, Dios hizo que crearan esa medicina, quizás a saber hace cuánto tiempo, quizás solo porque a ti o a mí o a usted y a mí nos iba a funcionar. Pero la mano del Señor estaba ahí, porque Él dijo de antemano, Él lo dijo: yo voy a ser tu sanador. Y Él lo dice claro en el pasaje que leímos anteriormente. ¿Por qué pusieron su confianza en los egipcios? Si los egipcios son hombres, no son Dios, y los caballos son carne, no son espíritu. Pero nosotros hemos levantado ídolos en nuestra casa. Quiero leerle un par de pasajes para que usted se dé cuenta. Vayámonos a Oseas,
capítulo 5, verso 13, versión de las Américas. Tus victorias no se las atribuyas a nadie. Hay gente que ha tenido que pelear casos, hermano, donde, por ejemplo, yo estuve con una persona que pasó mucho tiempo peleando un caso de un accidente en Estados Unidos. Y demandó a la persona, el Estado tenía que pagarle y pasó mucho tiempo. Y pues bendito sea el Señor, ganó. Eso le puede pasar a usted, solo estoy poniendo un ejemplo. Pero si ya él o la persona que le suceda esto le empieza a atribuir esa victoria al abogado, no le estoy diciendo que no sea agradecido, ni le estoy diciendo que no manifieste gratitud hacia los vasos que Dios pueda usar, pero al que se le debe adoración y el que está detrás de todo lo que pueda ser bendición para tu vida se llama Dios. Porque si no, el dolor, la preocupación, la angustia, algo que esté metido, que esté íntimamente ligado con el dolor, con esta palabra otsed, en este pasaje que leímos, puede hacer que nosotros edifiquemos ídolos. El dolor puede ser que tú edifiques ídolos, que busques a tu familiar y busques apoyo y que de repente te lo empiecen a dar y empieces a construir ídolos. Y que tu ídolo se vuelva tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu primo, tu amigo, etc. No es que no tengamos gratitud, pero detrás de toda victoria, de toda maravilla, de todo milagro que pasa en tu vida está Dios. Mire cómo dice ese pasaje de Oseas capítulo 5, verso 13. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Asiria y envió mensaje al rey Jareb. Pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida. Mire, cuando uno va con una idea preconcebida de que el médico puede hacer algo por ti, ya estamos cometiendo un acto de idolatría. En el sentido de que le estamos atribuyendo a que él, con su ciencia o su medicina, lo puede hacer. Y debemos de ir con la mentalidad de que a él el Señor lo va a usar como un vaso para que tu vida, mi vida, la vida de los nuestros o de las personas que busquen esa atención médica sea bendecida. Pero no podemos ir pensando que el médico te va a sanar. Es que, mire, nosotros hemos construido un montón de ídolos. Yo le aseguro que usted los tiene. ¿Por qué es que se levantaron ídolos? Se levantan un montón de ídolos, de héroes. Porque a ellos se les adjudica el que pueden cambiar una nación, que rescataron a no sé quién, que rescataron al mundo, que rescataron esto. Hermano, discúlpeme. Si a usted el Señor lo sanó de algo terminal, déjeme decirle que no fue la medicina, ni fue su médico, fue Dios, que usó vasos preciosos para que eso pasara. Amén. Es más, el Señor puede obrar de una manera, de diferentes maneras, porque puede obrar poniéndote un médico, puede obrar poniéndote una terapia. Resulta que una terapia de X, Y, Z, después de tantos años, trajo sanidad a tu vida, porque Dios permitió que llegaras a esa terapia y que esa terapia, pero no vas a empezar a idolatrar la terapia, porque el dolor hace que nosotros levantemos ídolos en nuestra vida y en nuestra casa, de diferente índole. Entonces no vayas a empezar tú a idolatrar la terapia, ¿verdad? Sino que es Dios. Y no se lo estoy diciendo yo. Aquí mire lo que dice. Él no podrá sanar ni curar vuestra herida. Si Dios no está metido en la jugada, hermano, eso no pasa. Ahora, Dios puede actuar sobrenaturalmente. Y tampoco... Mire, esto que le voy a decir es un tanto delicado. ¿Por qué? Porque yo no le quiero ministrar a su corazón que usted sea una persona irrespetuosa y que no sea una persona agradecida, que no sea una persona sujeta en ninguna manera. Pero sí tengo que decirle
que en este tiempo los ministros, hermano, quieren que les lleven la Biblia, quieren que les tire la alfombra roja, quieren que les hagan un montón, que los idolatren, pues, y cada ministro es responsable de bajar de la nube a cada iglesia, a cada grupo de personas que le fueron puestas para ministrar, para dirigir, y decirles que ellos no son Dios, que ellos solo traen una administración del Todopoderoso para que tu vida sea bendecida. Hay gente que ha levantado ídolos porque vino un ministro, le puso la mano y sanaron de su alma, de su cuerpo, de su espíritu, y levantaron un ídolo por la sanidad que obtuvieron. Y ahora, hermano, Dios guarde, se siente mal alguien en su familia y solo quieren que esa persona, que ese ministro ore por ellos, porque si alguien más lo hace, se molestan. Hemos llegado al punto de idolatrar, hermano, que aun cuando se presentan niños, se hacen diferentes cosas dentro de las iglesias cuando estamos presencialmente, que la gente quiere que solamente los pastores o la persona que está al frente de las congregaciones lo haga. Si ellos no son los que van a darte la victoria, ni los que traen la bendición, el que trae la bendición es Jehová, Dios, Padre nuestro. Él es el que nos va a dar lo que necesitamos a nuestra vida. No te arropes ni levantes ídolos de una manera mala en lo sobrenatural, porque en lo sobrenatural es donde los ministros se menean, y aún en lo natural. Pero en lo sobrenatural, si alguien oró por ti y te bendijo y fuiste sano, gloria a Dios. Y si él puede orar otra vez, bendito sea el Señor. Pero si de repente vienes con una necesidad y no está esa persona, no creas el que fue la persona. Tú mismo puedes orar en tu casa y levantar tu fe y ser sano. Por supuesto que la Biblia dice que si alguien está enfermo, que busque a los ancianos, amén, pero que no levantemos un ídolo. No pienses que porque el hermano fulano, sutano, mengano, perencejo no ora por ti, entonces la oración no va a ser efectiva y entonces Dios no va a actuar. Yo sé que hay dones de sanidades y eso serían otros 20 pesos que hablar. Lo que le estoy tratando de explicar esta noche es que nosotros no podemos levantar ídolos según nuestra mentalidad por algo que ha pasado en nuestra vida. Acompáñenme rápidamente a Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12, versión de las Américas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies. Eso alguna vez lo platicamos hablando de la Santa Cena, pero hoy se lo quiero poner de esta manera. Enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Entonces, dígame usted, ¿a quién es el que hay que buscar? Si este pasaje lo dice tan claro como el agua. En su enfermedad no buscó al Señor, sino que lo buscó a los médicos. Como le repito, yo no estoy diciendo que no busquemos médicos, pero tu prioridad en tu corazón, a quien debes de atribuirle tu sanidad, es a Dios. Haya sido el medio que haya sido el que Él haya usado para sanarte, el que estuvo detrás de esa sanidad se llama Dios, y solamente Dios se merece la gloria. Solamente Dios es el que dijo: yo voy a ser tu sanador, tu proveedor, voy a pelear por ti, etc. Él lo dijo, para que nosotros hoy no vayamos a decir nuestro ídolo lo hizo. No lo hizo tu ídolo, lo hizo Dios, que tiene misericordia y que tiene un plan perfecto para nuestra vida. Él lo hizo Dios. Mire este otro, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Vamos a leer el 1 y luego nos vamos usted puede leer del 1 hasta el 11, pero yo voy a leer el 1 y luego me voy a trasladar al verso 9 por el tiempo. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, pero ahí señor está con S minúscula. Era un gran hombre delante de otro hombre. Y quisiera explicarle esto, pero lo dejamos al otro día. Y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero tenía lepra. Y quisiera hablarle de eso, pero si no me voy a desviar del tema.
Era leproso. O sea que la lepra es tipo de pecado. Vámonos al verso 9. Vino pues Naamán con sus caballos, porque usted sabe toda la historia de cómo este rey de Asiria lo manda con el rey de Israel y le pide que lo sanen, etc. Pero vámonos al 9. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo, porque le dijeron que Eliseo era el que hacía los milagros. Y Eliseo dice, el verso 10, envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Primero no salió el que él quería, le mandó un emisario, y segundo lo mandó a hacer algo que él ni se imaginaba que tenía que hacer. Entonces mire a este Naamán, que para mí él en su mente ya estaba idolatrando, ya había levantado un ídolo, empezaba a levantar un ídolo. De hecho, después de que él es sano, él le ofrece mucho dinero y le ofrece un montón de cosas a Eliseo, que Eliseo le dice, no, porque no fui yo el que lo hice, el que te sanó fue el Señor. Y no le recibió nada, aunque él le insistió. Y usted sabe lo que a Jesse le pasó, ¿verdad? Porque Jesse fue el que sí se fue detrás y pidió dinero. Entonces vea el verso 11. Pero Naamán, ¿qué dice ahí? Se enojó, así como se ha enojado usted, ¿verdad? Cuando usted quiere que el pastor ore por usted y manda a alguien más. Porque estamos haciendo nosotros ídolos. Cuando usted quería que fulano, melgano, perencejo presentara a su hijo y lo presentó a alguien más. Porque usted está haciendo ídolos. Déjeme decirle que no es la persona. Es la unción del Señor que se posa en cada vaso que Él usa para bendecirte. Pero nosotros metemos actos de idolatría y levantamos ídolos en nuestra casa. Dice, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, aquí yo pensé, como diría el pastor, ¿verdad? ¿Qué pensás? Seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Así fue como él lo pensó, pero de como él lo pensó a la realidad que le mandaron fue diferente. ¿Sabe por qué el Señor a veces no ha permitido que las cosas que pasen en tu vida como tú quieres? Para que no levantes ídolos. Un día se te cayó el ídolo que pusiste, dijiste, yo pensé que este me iba a apoyar, que este iba a hacer, que este iba a hacer. Sí, el Señor está derribando el ídolo que estabas haciendo, porque solo Él se merece la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el imperio y todo lo que podamos ofrecer, solo se lo merece Él, no se lo merecen los hombres. Pero verdad que a veces nos hemos enojado porque nosotros estamos pensando en que lo haga fulano, en que lo haga de esta manera o en que lo haga de la otra. No es como nosotros pensamos, es los vasos y la forma que Dios quiere usar para darte victorias, para sanarte, para bendecirte. Pero eso lo hace Dios, no lo hace no lo hace un ídolo. Que tu dolor, lo que sientes en tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu, no haga que fabriques un ídolo. Mire, cuando fabricamos un ídolo de ministros, menospreciamos a otros ministros que quizás el Señor también quiere usar para bendecir tu vida. Y hemos menospreciado. Si el hermano pastor no predica, no hay bendición. ¿Quién dice eso? No estoy diciendo yo porque yo predique, sino que se lo estoy diciendo, hermano, porque si tú vienes con tu mente agradecida, atribuyéndole a Dios que Él es el que habla, como aquella canción que salió cristiana hace mucho tiempo, ¿verdad? De cuando el Señor entra a Jerusalén y empiezan a tirarle mantas y ramas y todo lo que usted sabe, ¿verdad? Y el Señor se sube en un pollino, en un burro, para que me entienda. Y esa canción decía, no es a ti burro al que le están cantando, es al Señor. Es al Señor. Por supuesto, utilizó al pollino. El Señor usa diferentes vasos, pero nosotros hemos llegado a menospreciar gente. Hemos llegado a menospreciar palabra porque no viene de donde tú quieres que venga. Porque ya construiste un ídolo y ya has estado haciendo actos de idolatría. No te puede tomar la temperatura, la presión. No puedes. ¿Y si ese doctor se muere mañana? Se acabó tu salud. ¿Y si ese ministro, el Señor decide llevárselo mañana?
Se acabó la bendición. En ninguna manera. Porque tú eres bendito y hay una palabra profética sobre nuestra vida. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Esa es una palabra que está escrita en el libro de los Salmos, en el Salmo 23, que dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor moraremos por largos días. Esa palabra profética se tiene que cumplir estando el ministro, estando el médico o no estándolo, estando el abogado, el arquitecto, el ingeniero, el que te ha bendecido, estando tu hermano, tu primo, tu tío, tu papá. La palabra del Señor se profetizó y se dijo, y tú la conoces y yo la conozco. Y se profetizó de hace mucho tiempo atrás para que no le atribuyas a un ídolo, para que no levantes un ídolo. Mire, si a veces la ayuda viene de que menos uno piensa. ¿Para qué? Para que no levantes ídolos. El que esperaste es que te iba a ayudar. Dios envió a otro porque no quiere que levantes ídolos. Salmo 103. Verso 1 al 3. Aquí está la palabra profética. Ya le dije una, pero mire esta otra. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Ahí está la exhortación al alma. Es la exhortación que el Señor nos hace hoy. Es al Señor al que tienes que bendecir. Es a Él a quien le tienes que atribuir la grandeza de las maravillas que han pasado en tu vida, de los milagros. No menospreciando los vasos que ha usado en ninguna manera, pero es a Él, es a Él. Porque si esa persona no está mañana, entonces se acabó la bendición. No puede ser así. Y la Biblia dice que no. Mira el verso 3. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. La nueva versión internacional dice, es el que sana todas tus dolencias o todos tus dolores. Es el Señor. Y note usted que en ese pasaje primero perdona y luego sana. No sana primero y luego perdona. Primero perdona y luego sana. Pero es el Señor, es Dios, es Jehová el que hace las cosas. No es el médico, no es el ministro, no es el abogado, no es el ídolo que levantaste, no es el pudiente, no es el que tiene plata. El Señor puede usar a cualquiera para darte victorias, para bendecirte, para levantarte. El Señor puede usar el vaso que Él quieras. Solamente asegúrate de que no tienes ídolo en tu casa y que no le estás atribuyendo tu salud a un médico, a una medicina, que no le estás atribuyendo tu bienestar económico a una empresa, a un jefe, a un producto, sino que se lo estás atribuyendo a Dios. Este ídolo lo que hace específicamente es hacernos pensar, voltear nuestra cabeza, confundirnos para que le atribuyamos a un lugar, persona o cosa los atributos que solo son de Dios, lo que se le debe atribuir únicamente a Dios. El tercer versículo rapidito, se lo voy a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Aquí también se traduce como dolor. Y Jabes fue más ilustre, lo está enalteciendo, que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Yo le tendría que explicar qué significa Jabes y esto, pero le voy a parafrasear algunas cosas. Esta mujer aquí, ella está poniendo a este Jabes en alta estima y lo está poniendo como ilustre por el dolor, como que ella con sufrió más para darlo a luz. Y aquí esa palabra dolor se traduce como tzed, como ídolo. Entonces, lo que aquí está diciendo, hermano, es de que muchas veces lo que tú logras con dolor, con mucho esfuerzo, se lo puedes atribuir a tu vida, a tus logros personales. Se lo puedes atribuir, valga la redundancia, a tu propio esfuerzo, a tu propio dolor que te costó mucho. Y entonces tú dices, yo tengo tal o cual cosa, yo la conseguí, yo hoy tengo esto y soy lo que soy porque me costó, me dolió, me esforcé. Eso es sed. Porque no te hubieras podido esforzar si Dios no te da mente, si no te da salud, si no te da aire, si no te da luz, si no te da los medios, si no te permitió caminar y salir todos los días, si no quitó al asaltante, al ladrón, al que podía matarte, lo quitó de tu camino. Él lo hizo y hoy lograste lo que tienes, no por tu esfuerzo, no por tu dolor, no por un ídolo,
sino que lo lograste porque el Señor tuvo misericordia y limpió tu camino para que hoy puedas llegar a donde estás. Cuarto versículo, donde se traduce Otsed, aquí se traduce la misma palabra 60-90, que es perversidad. Dice Salmo 139, verso 23. Quiero que, si me haces el favor, lo pongamos en la versión Reina Valera 1960. Este es un texto precioso, de los que yo vengo oyendo desde niño, hermano, pero es lindo. Dice el Salmo 139, verso 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve al verso 24. Y ve si hay en mí camino. Pónganle atención a esa palabra, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahí dice camino de Otsed, camino de idolatría, camino de ídolos. Aquí lo traduce como perversidad. La palabra perversidad, según el Nuevo Diccionario de la Biblia, Alfonso Lockwart, dice que son varios los vocablos que se utilizan para perversidad, pero viene de una raíz que significa torcer, enredar, confundir y desordenar. En términos generales, los traductores ponen perversidad cuando por el contexto es evidente que está hablando de un pecado que se caracteriza por deformar lo natural. Entonces, este ídolo, Otsed, cuando dice, ve si en mí hay camino de perversidad, lo que está diciendo, ve si en mí hay camino torcido, enredado, confundido o desordenado. En otras palabras, el ídolo Otsed, cuando caminamos con Otsed, nos puede torcer, enredar, confundir, desordenar. Entonces, lo que se tuerce, se confunde, se enreda, se desordena, es lo que se corrompe, según la Biblia. Acompáñenme rápidamente, 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Porque cuando hablamos de perversidad, mire, hay diferentes tipos de perversidad. La primera que se nos viene es la perversidad sexual, ¿verdad? Que la Biblia habla mucho. Por eso es que hay un montón de pervertidos, que en otras palabras lo que está diciendo es que levantaron un ídolo. Y que este ídolo los confundió. Por eso es que ya no sabes si son hombres, si son mujeres, si son de las dos cosas, si son de tres, si son de cuatro, o son animales. Ya no saben porque están confundidos, ¿verdad usted? Bueno, me refiero a un animal irracional porque pues naturalmente se dice que somos todos animales, pero racionales, ¿verdad? Dice, no dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres, las malas compañías. Dice, mira si en mí hay camino de perversidad, camino. Mire, hay un dicho aquí en Guatemala que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora está más moderno, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Pero una de las cosas que está haciendo Otsed es confundiendo a la gente. Por eso es que en este versículo de la palabra, en el 139, se traduce Otsed, la palabra 60-90 se traduce, que está íntimamente ligado con idolatría, pero ahí lo ponen perversidad. Pero la palabra es la misma, es Otsed, como es al principio, mi ídolo. Otsed es la misma palabra. Entonces hay un montón de gente confundida en la sexualidad, musicalmente, en su manera de vestir, en su manera de caminar, en su manera de comportarse. ¿Por qué? Porque han andado en diversidad de compañías. Han andado con gente que saber quién es, saber con quién se juntan, saber a quién escuchan. Entonces se corrompen. ¿Y qué es lo que hace Otsed? Viene a confundir, a enredar. No, si el concepto lo debemos de tener claro. Ay, Dios mío. Salmo 106, versos 34 y 36. Estamos terminando y vamos a poner un canto y que el Señor, y le vamos a dar la gloria solamente a Él. No le atribuyas a nadie más lo que solo se lo debes de atribuir a Dios. Dice, no destruyeron a los pueblos, versión de las Américas, no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, se mezclaron.
Otra cosa que hace la perversidad es mezcla, porque dice que se enredan. Las enredaderas es mezclar, ¿verdad? Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Porque hay mucha gente que hoy vive preguntando lo que es más claro que el agua. Pues hermano, porque Obed está minando su casa. Pongamos este texto rapidito. Isaías capítulo 5, verso 20. Vamos a leer al 23. Todos enredados, ¿sí? ¿Será que me puedo vestir así? ¿Será que me puedo cortar el pelo así? ¿Será que puedo oír tal o cual tipo de música? ¿Será que puedo hacer tal o cual cosa sexualmente en las redes sociales? ¿Será que esto se mira bien o se mira mal? Deja de estar levantando ídolo en tu casa. Deja de estar poniendo a Obed, deja de estar caminando en perversidad. Eso es lo que dice el Salmo 139. Ve si en mí hay camino de perversidad, ve si en mí se ha corrompido algo, ve si en mi casa se metió la corrupción, lo confuso, lo enredado. ¿Qué más le dije que quería decir? Lo desordenado, lo torcido. Este pasaje es tremendo, hermano. Dice Isaías, el profeta Isaías, hablando al pueblo del Señor: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos, porque están todos torcidos, confundidos. Ellos piensan que ellos a sí mismos son inteligentes, son sabios. Allá no es la palabra del Señor la que nos guía. Allá no es la palabra del Señor la que te dice cómo vivir, cómo comportarte, cómo hacer. No, se lo estás atribuyendo a alguien que te dice lo que tú quieres, lo que quiere escuchar tu oído. Entonces ese te convence más porque ya estás confundido. ¿Por qué? Porque cuando se le dice a la gente que se comporte de tal o cual manera, que se vista, como dice Pablo, de una manera decorosa, entonces uno ya se volvió legalista, hermano. Pero dice la Biblia que aún a Moisés, dice que cuando llegó, cuando empezaba y salió él de Egipto y defendió a las hijas de su suegro, de Jetro, que ahí fue donde conoció a su esposa, dice que lo confundieron por egipcio, porque todavía él se manejaba, él se vestía, él se veía, él se comportaba como alguien que salió de Egipto. Todavía él no era un hebreo. Y nosotros somos hebreos espiritualmente. Pero ahora ya nosotros eso lo volvimos, hermano, legalismo, ¿verdad? Toda la gente, ¿será que se puede hacer esto? Pues si no, la Biblia: no confundas lo amargo con lo dulce, ni lo dulce con lo amargo, ni le digas al bien mal, ni al mal bien. Y mire ese texto, dice: y hay de los sabios a sus propios ojos, porque hay gente que está convencida que ellos tienen la razón. ¿Por qué no te dejas enseñar por la palabra? E inteligentes ante sí mismos. Mire lo que dice el verso 22: hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. El 23 me encantó el texto. El verso 23 dice que justifican al impío, es decir, que hacen justo al que hace las cosas malas. Hay un montón de gente que le está diciendo bueno al malo, al torcido, al enredado, al confuso, y adoptó su manera, sus costumbres, y ahora también como cristiano las practica. Dice: hay que justifican al impío por soborno, es decir, por conveniencia, por dinero, por algo que le conviene. El soborno es que te sobornan con algo, ¿verdad? Y para que actúes a favor de. Y quitan al justo su derecho, pero como el justo no te soborna, a ese se condena. Eso se llama camino de perversidad. ¿No dice el libro de Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado? Y no está hablando de que dice ahí el que no hace lo bueno y hace lo malo, se le cuenta como pecado. No dice así. La Biblia dice en el libro de Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo practica, no lo hace, se le toma como pecado. Es decir, que aunque digas que no haces nada malo y estás en un estado neutral, tienes que empezar a practicar lo bueno. Porque las malas amistades, hermano, corrompen las buenas costumbres. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Terminemos. Tenemos justamente 1 hora. Faltan 3-4 minutos y los vamos a utilizar para orar.
Hay mucha iglesia, mucho pueblo del Señor que están confundidos, enredados, y algunos ya se torcieron porque decidieron creerle a una institución o a un personaje y no a lo que la palabra de Dios dice. Si no lo dice la Biblia, no lo haga. También asegúrese, porque como cada quien, ¿verdad usted? Hay maneras de que la gente usa de una manera descarada y absurda, le llamaría yo, para interpretar la palabra del Señor, para ponerla a favor de. Nunca hagas eso. Yo le pido al Señor que esta noche te redarguya en tu espíritu, para que veas si hay camino de otzet, de perversidad en nosotros. Que el Espíritu nos redarguya. Le voy a leer estos dos textos. No se los voy a explicar, pero necesito leérselos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. No preguntes lo que tú ya sabes que se debe hacer. No preguntes lo que tú ya sabes que no se debe de hacer. Y me refiero a cualquier cosa que se dé en nuestro camino, porque eso es levantar ídolo, adoptar costumbres. Hay gente que ha adoptado costumbres de personas del mundo y aún de otras religiones, y eso se llama mezcla, eso se llama enredarse. Es decir, quieres hacer lo voy a decir de esta manera para que me lo entienda. Quieres practicar lo de la iglesia evangélica, que te conviene, pero quieres practicar lo de otra de otro nombre, porque no quiero ser abusivo, pero quieres practicar lo de otra religión y no lo de la evangelia, porque te conviene más aquí esto. Pero quieres ser evangélico en esto y quieres ser X en esto, quieres ser Y en aquello, quieres Z. No, hermano, en el Señor es negro o blanco, grises no hay. En el Señor hay bueno o malo. En el Señor hay frío o caliente, porque los tibios dice que el Señor los vomitará de su boca. No levantes ídolo. Recuérdate, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios, y no te confundas, porque este ídolo también lo que hace es quererte confundir, ¿verdad? Que le atribuyas a alguien más, que agarres, que te confundas, que agarres costumbres de donde no son. Dice 2 de Pedro, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está clarísimo, de nuevo son enredados, oiga lo que quiere decir perversidad, enredados en ellas y vencidos, su condición postrera vendrá a ser peor que la primera. Verso 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. El verso 22 dice, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el chiquero, en su cieno. Si ya fuiste salvado por el conocimiento del Señor Jesucristo, no regreses a las costumbres pasadas. Tú eres un hijo de Dios santo, no puedes estar levantando ídolos. Este ídolo, Otzed, es terrible, es terrible. Quítale la fe a lo que no es Dios y pon tu fe, ponla en Dios, en tu enfermedad. Si ponemos el canto y luego voy a dar este otro texto. Yo quiero que esta noche seamos ministrados por un canto. Ya terminamos. Y si es un poco largo lo vamos a cortar, pero Él es grande y solo Él se merece la gloria, la honra, la alabanza y todo mérito bueno es de Dios, no es de los hombres, no es de las instituciones, no es de los lugares, no es de las cosas, no son los medios, es Él el único. Los cielos declaran. Te damos gracias a ti, Señor. Jeremías 17:5. Voy a leer al 8. Y hoy respondemos a tu amor. Que el Señor te ministre por medio de ese canto, por medio de su palabra. Los cielos declaran, eso lo dice la Biblia. Su majestad, su poder.
a tu amor, Señor. Cuán grande eres tú, Jesús. Cuán grande eres tú, mi Dios. Miren lo que dice este texto. Ahí con esa administración dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón, porque levantó un ídolo, un motzeb. El verso 6: será como un arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. No confíes no pongas tu confianza. No te confundas. Hoy toda confusión, todo lo que estaba enredado queda, hermano, desenredado. Te situamos en el lugar en tu mente correcto por medio del Espíritu Santo. No hay confusión para los hijos de Dios. No hay camino de perversidad. Y el verso 7: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, porque su confianza está en Él. Y sus hojas estarán verdes en año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto. Yo bendigo, amado hermano, todo vaso que el Señor haya usado para bendecir tu vida, en todo tu ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pero en esta noche yo declaro que la gloria es solo para Él. Es solo para Él, es solo para Él. Te bendijo tu papá, te ayudó tu mamá, bendijo tu amigo, tu pastor, tu apóstol, tu profeta, un maestro, un evangelista. Sea agradecido, por supuesto que sí. Pero no le atribuyas lo que solo se le debe atribuir a Dios, que es el honor y la gloria. No levantemos ídolos y démosle gracias al Señor. Cierra tus ojos un minuto y dale gracias. Aleluya. Cuán grande eres tú, Señor. Aleluya. Es una palabra de exaltación para ti. Díselo. Cuán grande eres. Padre bendito, en esta hermosa noche declaramos que tú eres grande, que solamente tú eres nuestro Señor y Dios, que solo tú, Señor, te mereces la gloria, el honor y la alabanza, que solo a ti te reconocemos, Señor, como la fuente de toda bendición, milagro, maravilla en nuestra vida. Oh bendito Jesús. Un minuto más y dale gracias a Él. Hoy destruimos y pedimos perdón, Señor, si hemos levantado y hemos edificado ídolo en nuestra casa, en nuestra vida. Hoy lo desechamos, te pedimos perdón, Padre amado, porque quizás hemos puesto nuestra confianza en hombres, pero esta noche tú nos vienes, Señor, a enseñar, a exhortar que solo tú eres grande. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que su mente sea ubicada, Señor, para reconocer que solo tú eres el digno, el digno, el digno, el digno.
Levanta tu voz y díselo. Entona esta canción. Entona la canción. Cuán grande eres tú, Señor. Destruimos todo ídolo, Señor, en nuestra casa. Todo ser lo destruimos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la alabanza solo a ti. Su presencia está en este lugar. Adoraré. Mi corazón. Entona la canción. Terminemos dándole la gloria a Él. Cuán grande eres tú, Señor. Te damos la honra esta noche. Cuán grande eres tú, Señor. Lo más grande para nuestra vida. Por medio de esa confesión destruimos toda idolatría en las casas, Señor. Oh, bendito tu nombre. Cuán grande es. Gracias, Padre amado. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta hermosa noche. Que descanse, que el Señor le dé un sueño reparador y que le dé fuerzas para poder seguir adelante. Que el Señor siga usando vasos para bendecir su vida, pero que sobre todas las cosas nosotros podamos reconocer, usted y yo podamos reconocer que todo viene, todo lo bueno, todo milagro, maravilla y toda cosa buena, toda dádiva y todo don perfecto, dice la palabra, desciende del Padre de las luces. El Señor le bendiga. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo.